Bien, en el quiz habían varias preguntas. Bueno, básicamente eran estas 6, solo que con los parámetros cambiados. Ok, entonces, nada, mostrarles cómo es que se resolvían cada uno de estos. La mayoría de ustedes sacó la calificación total en el quiz. Entonces, imagino que sabían estos procedimientos, pero para los que no, los que tuvieron algún problema en alguno de los ejercicios, les comento esto, ¿no? Bueno, fíjense que en primer lugar tenemos este ejercicio en donde aparecía una raíz, ¿no? Cuando tengo aquí la raíz, aquí A, lo estoy considerando un número natural, o mayor o igual que 3, y B es mayor o igual que 0. Ok, solo para evitar problemas de no definición. Ok, entonces, en el primer caso, cuando nos querían calcular este límite, lo que se hace es introducir el x dentro de la raíz, en este caso aésima o enésima, si le llamaban n, ok, o sea, y entonces intercambiar límite con raíz y aplicar regla rápida acá. La regla rápida me dice, bueno, tengo polinomio de grado A arriba, grado A abajo. Okay, entonces el límite cuando x tiende a infinito de esto va a ser el coeficiente del de arriba entre el coeficiente del de abajo de x al lado. Okay. Va a quedar la raíz aésima de A, de B, perdón, el B sobre 1, y por lo tanto lo que se pedía calcular era L elevado a la A. Okay. Eso vale B. Si L es este límite, entonces L elevado a la A es igual a B. Y eso es todo lo que había que hacer ahí. En este segundo límite, el límite este va a ser de x cuadrado sobre seno de a por x, se va a poder separar de esta forma, ¿no? Va a ser límite de x por x sobre seno de a por x. Y entonces, como cada uno de estos límites existe, el de x y el de x sobre seno de a por x, cuando x tiende a 0, yo puedo separar estos dos límites. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago acá? Será el límite cuando x tiende a 0 de x por el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de a por x. Bien. Esto que está acá, vimos, el límite de cuando x tiende a 0 de x sobre seno de a por x, nosotros vimos que tiende a 1 sobre a. De hecho, bueno, acá está, en este límite, que lo vimos acá abajo, el límite cuando x tiende a 0, no, se nos fue. Bueno, vamos a ver si fue exactamente, no exactamente ese, pero algo parecido a esto, algo parecido a este límite, solo que está al revés. Entonces, si es seno de a por x sobre x, eso tiende a a, pero si es al revés, tiende a 1 sobre a. Eso es precisamente lo que estoy usando aquí. Este va a ser 1 sobre a y este va a ser 0, por lo tanto el límite es 0. ¿Okay? Aquí, por supuesto, debíamos pedir que A fuese distinto de 0 para poder decir que este límite era 1 sobre A, este que está acá, ¿no? Porque si no, entonces, si A fuese 0, eso no es posible. De hecho, desde un principio ni siquiera estaba bien definido si A valía 0. Entonces, por eso digo aquí A distinto de 0. En el caso de este tercer límite, tenemos A y B reales con A más B distinto de 0, así lo estoy pidiendo. Por supuesto que esto, repito, estos son los límites generales. Lo que ustedes hicieron en los quizzes, en el quiz que le correspondió hacer, era un caso particular de estos límites. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podría aparecer x a la 7 sobre, aquí ser x a la 7 o 7 menos 1 o 6 menos 1, lo que fuera allí, y aquí el valor de 7 o 6, lo que fuera. Ok, entonces se procede de esta manera. Igual acá, con a igual a un valor específico, entonces se tenía en todos los casos en que a es distinto de 0, se tiene que ese límite es distinto de 0 en el ejemplo 2. En el tercero,
pido que A y B sea distinto de cero porque al final el resultado va a ser esto, ¿no? Y que A más B sea distinto de cero para que el denominador allí no se anule en el resultado final. Entonces, cuando X tiende a cero, esta expresión, fíjense que se puede escribir simplemente arriba y abajo, lo que hago es multiplicar por 1 sobre X, y se escribe de esa manera. ¿Ok? Después, por supuesto, simplificamos. Profe, ¿Sí? perdón, una pregunta. Hoy vamos a ver todos los ejercicios de los quizzes, porque yo tenía una duda en uno que me Sí, confundí. No sé sí, sí, si son vamos todos todos estos. o solo algunos. Son todos, lo que pasa es Ah, ya, que ok. los ejercicios que ustedes hicieron era para un valor de A, B particulares, ¿ok? Pero aquí estos ejercicios son todos los que estaban en el quiz, todos, ¿ok? Listo, profe. Gracias. Bueno, ahora. Entonces acá, al simplificar queda esto, ¿verdad? Y resulta que el límite del cociente en este caso va a ser el cociente de los límites debido a que el de abajo no es cero. Ok, arriba va a quedar el límite de A que es A menos el límite de Bx sobre X, pero el límite de Bx sobre, de seno de Bx sobre X cuando X tiende a cero es B. Entonces va a ser A menos B arriba. Abajo va a ser, pero abajo va a ser A más B por una razón similar, ¿no? Aquí va a ser el límite, este A va a ser A, el límite de este seno de Bx sobre X es B, entonces abajo queda más B. Y este sería el resultado de ese límite. Okay. Por supuesto, para A y B particulares, usted coloca el valor, por ejemplo, si A valía 1 y B valía 5, entonces iba a ser menos 4 sobre 6. Okay. Y así. En este otro ejercicio, este sí era directo. De hecho, bueno, yo lo hice aquí desarrollándolo, pero es directo porque, bueno, tenemos mismo exponente arriba, mismo grado arriba que el de abajo. Entonces, la regla rápida me dice que esto va a ser B, el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión va a ser B sobre menos A. O lo mismo que menos B sobre A. ¿Ok? Pero bueno, también se puede desarrollar y se llega al mismo resultado. Cualquiera de las dos cosas está bien. ¿Ok? Este creo que era, si le apareció, era de los más sencillos que había. En este otro, en donde aparecen estas raíces, dice que acá lo que hacemos es tomar esto y simplemente restamos las fracciones, queda así. ¿Ok? Cuando resto esta fracción menos 1 sobre t, queda esta expresión que está acá. Eso, para desarrollarlo y poder eliminar la indeterminación que queda abajo, ¿verdad? Por cierto que aquí tomamos A positivo, la razón por la que tomamos A positivo es porque uno acá, si A no fuese positivo, entonces esto, lo que está arriba, podría resultar distinto al valor al valor cero. ¿Sí? Entonces yo necesito que la indeterminación sea de la forma 0 sobre 0. En todos los casos que ustedes vieron, si es que encontraron este ejercicio en el quiz, eh, tenían un valor de A positivo allí. No sé, 2, 3, 5, 10, lo que sea. ¿Okay? Entonces, bueno, de aquí, el siguiente paso es multiplicar por el conjugado arriba y abajo. ¿Sí? Arriba al multiplicar por el conjugado, este por su conjugado, queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces queda esto al cuadrado. Esto, por supuesto, los A se eliminan y queda menos t arriba, ¿sí? Que con el t abajo se simplifica y queda menos 1. Entonces abajo lo que queda es una expresión que cuando haces t tender a cero no se hace cero, sino que el cociente va a tender entonces a menos 1 y abajo va a ser a más la raíz de a cuadrado por la raíz de a cuadrado. Eso va a ser 2a aquí por a. Entonces queda 2a cuadrado abajo. Esa sería la okay, menos 1 sobre 2a cuadrado. Bueno, y finalmente, Profe, una consulta. sí, Perdón que le interrumpo. En el ejercicio 5, ¿cómo hace para simplificarte? Estoy un poco confundido por esa parte. porque aquí queda, esto es Doctor, ¿cómo? no, aquí estamos restando a cuadrado. A cuadrado le restas el a cuadrado que aparece aquí negativo y queda menos t. Si te das cuenta, arriba lo que queda es menos t y con el t de abajo se simplifica y queda menos 1. Gracias. Bueno,
Bueno, y finalmente esto era simplemente hacer un desarrollo allí, ya está, ¿no? Se hace el desarrollo, esto es 1 sobre A más H menos 1 sobre A en el numerador, ¿verdad? Cuando usted suma esas dos fracciones, queda esto multiplicando A por A más H, pero este queda multiplicado por H a su vez y queda así. Cuando usted resta lo que está arriba, arriba queda menos H, algo parecido a lo que está en el ejercicio anterior, que se simplifica con el H de abajo y queda menos 1 sobre A por A más H. Si H tiende a 0, esto es menos 1 sobre A cuadrado. Y hasta eso era todo lo que había que hacer en el quiz. Ok. No sé si tienen alguna duda. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy entonces. Vamos a hablar de asíntotas. Sí. Lo que vamos a hablar es de asíntotas, terminar con ese tema de las asíntotas y hablar de un par de teoremas que son importantes en el cálculo diferencial, porque esto no sé por qué no lo agarro. Ok, bueno, asíntotas, las asíntotas que hemos visto hasta ahora eh, son las asíntotas verticales, ¿sí? Ya vimos cuando habían asíntotas verticales, eso está por aquí en algún lugar. Cuando teníamos alguno de estos 4 casos, ¿verdad? Ocurría que en el punto, en la recta X igual a era una asíntota vertical. Ahora vamos a hablar de asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas o inclinadas. Déjame poner aquí mejor asíntotas horizontales primero. Si f, una función definida de r en r, es tal que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L, o bien el límite, bueno, vamos a poner eso en la misma línea, o bien el límite cuando x tiende a menos infinito es igual a L, alguna de estas dos, decimos que la función f tiene una asíntota horizontal en la recta y igual a L. O también se dice que, decimos que la recta y igual L es una asíntota horizontal de, de F. Ok, una asíntota horizontal. Entonces, por ejemplo, si esta es la función, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que el límite es fácil ver
que el límite en este caso, cuando x tiende a infinito, también cuando x tiende a menos infinito, es la misma expresión de f de x es igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos una asíntota. Vamos a ver la gráfica de esa función. Por lo tanto, la recta, pues, ya, disculpe un momento, que el mouse aquí está molestando. La recta y igual 1 es una asíntota horizontal. De F. Ok. Vamos a dibujar esta función para que vean. F de x igual a x cuadrado más 1 entre x cuadrado menos 1. Ok. Ahora fíjense ustedes en la recta y igual 1. Vamos a dibujar la gráfica de la recta y igual 1. Y igual 1 es esta que está acá en negro. Vamos a ponerla en rojo para que se vea un poco más. Okay. Bueno, está claro, creo yo, que esta es una asíntota horizontal, ¿no? Algo parecido a lo que ocurría, ¿se acuerdan? En el caso en el que esto se iba más infinito. Si el límite era más infinito, que era la asíntota que estaba acá, si era más infinito o menos infinito, la asíntota era vertical. Bueno, fíjense que cuando x tiende a 1 o a menos 1, tanto por la izquierda como por la derecha, si usted hace x igual 1, ok, y hace x igual menos 1, lo que tiene allí son estas dos asíntotas verticales, estas que están en negro, ¿sí? Ahora esta roja, que es y igual a 1, por el hecho de que el límite cuando x tiende a infinito de esta función es 1, si es 1, entonces se tiene que y igual a 1 una asíntota horizontal. Fíjense ustedes que cuando calculamos este límite, ¿sí? Y resulta que da infinito, pero aunque da 1, lo que estamos diciendo es que cuando me voy a infinito, la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal. Pero resulta que en este caso particular, y no siempre es así, pero en este caso lo es, cuando me voy a menos infinito, la misma recta sigue siendo una asíntota horizontal. Sí, sí, esta curva verde, si ustedes ven, cuando se va para menos infinito, la misma recta sigue siendo una asíntota horizontal, tanto cuando me voy para más infinito como cuando me voy para menos infinito. Entonces, estas tres rectas, y igual 1, x igual 1, menos 1 y x igual 1, estas tres rectas me están diciendo más o menos cómo va la gráfica, ¿ok? Digamos, las asíntotas me permiten hasta cierto punto decir cómo es la gráfica, ¿ok? Hay otras herramientas que me van a permitir decir esto con mucha más precisión, además del uso de las asíntotas, vamos a tener esas otras herramientas, pero bueno, ya llegaremos hasta ahí. En este caso, las asíntotas por lo menos me dicen algo del comportamiento de la función. Okay. Bien sea cuando estoy con asíntotas verticales, que me dice el comportamiento de la función a la izquierda y a la derecha de esas asíntotas, y también cuando estoy con asíntotas horizontales, que me dice el comportamiento de la función cuando x sea para más infinito o menos infinito. Okay. Bueno, entonces básicamente eso es lo que es una asíntota horizontal. Es una recta tal que el límite es la recta y igual a L, digamos, donde L es el límite de esta función cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. Okay. Entonces, otro ejemplo.
Vamos a considerar la función, la que hay un mensaje por acá. Ok. La función, qué sé yo, f de x igual a... Creo que esta función, este ejemplo, lo llegamos a ver en algún momento. Sí, me parece que sí, usando el teorema de Sand. Ok, bueno, no lo vimos, pero vamos a ver. Sea f de x igual a 1 entre x eh, por seno de x. Ok, puesto para x distinto de 0, que si x fuese 0, estaríamos definiendo esto. No tendríamos una buena definición de esta función. Ok. Fíjense que la función que estoy considerando, la voy a reescribir, es esta misma, pero la voy a reescribir. Es esta función, seno de x sobre x, que ya hemos estudiado. Ok. Esa función, cuando x tiende a 0, nosotros ya hemos visto que el límite de eso es 0, perdón, es 1. Ok. Pero no sabemos qué pasa cuando x tiende a infinito. Bueno, notemos que f de x, el, más bien, vamos a decirlo así. Notemos que seno de x es un valor que está siempre entre 1 y menos 1. ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos dos opciones. Si x es mayor que 0, cuando yo divido todo el mundo aquí entre x, se tiene menos 1 sobre x menor que seno de x sobre x y menor o igual que 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo único que he hecho es multiplicar los tres miembros de esta desigualdad por 1 sobre x. Y como x es positivo, la desigualdad no cambia. ¿Ok? Entonces, antes de pasar al otro caso, vamos a concluir con este. En este caso, como el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, aquí hago x tender a infinito porque estamos en el caso positivo, ¿ok? Y para allá es que puede tender x si es que es positivo. Entonces, el teorema del sándwich, que también vale en este caso, implica que este límite, el del medio, también vale 0. Cuando x tiende, el límite cuando x tiende a infinito, de seno de x sobre x es igual a 0. ¿Estamos claros? Profe, de pronto podía repetirlo otra vez, no me quedó muy claro, digamos. El teorema del sándwich, Sí, bro. recuerden que el teorema del sándwich lo que hace es que, bueno, ¿cómo se usa? Uno tiene que tomar la función que está estudiando, digamos, la f de x, ¿ok? Debe estar acotada entre dos funciones, g de x y h de x. Si estas dos funciones, esta y esta, ambas tienden al mismo número L, si tienen el mismo límite, entonces el del medio debe tener el mismo límite L. ¿Ok? Eso es lo que está pasando acá. A partir de esta desigualdad, cuando x es positivo, al multiplicar por 1 sobre x los tres miembros de la desigualdad, se obtiene esto. ¿Ok? Entonces, esta que está acá es una función que evidentemente tiene límite 0 cuando x tiende a infinito,
esta tiene límite cero cuando x tiende a infinito, y por lo tanto el del medio debe tener límite cero cuando x tiende a infinito. ¿Ok? Aunque nosotros mostramos, no sé, no estoy seguro de si lo mostramos o no, creo que sí. No, solamente aquí debe estar el teorema del sándwich. No lo mostramos, solamente dimos el enunciado. ¿Sí? El enunciado este que dimos para el teorema del sándwich es cuando el límite, es cuando consideramos el límite con x tendiendo a A. ¿Okay? Pero acabo de decir que este mismo teorema es válido si uno toma límite con x tendiendo a infinito. ¿Okay? Y a menos infinito también. En cualquiera de los dos casos el teorema es válido. ¿Okay? Entonces, lo que estamos haciendo es usar ese teorema. Estamos acotando la función que quiero estudiar, cuyo límite quiero calcular, ¿ok? Por estas dos funciones. Menos 1 sobre x por abajo y 1 sobre x por arriba, gracias a que se tiene esta desigualdad. De esta desigualdad se multiplica por 1 sobre x en los tres miembros de la desigualdad y se llega a esta otra, que está acá. ¿Ok? Hacemos la observación de que la función que está a la izquierda tiende a cero cuando x tiende a infinito, lo mismo le ocurre a la función que está a la derecha, y entonces eso, gracias al teorema del sándwich, nos permite concluir que la función que está en el medio tiene el mismo límite, el límite cero. ¿Ok? Eso es todo lo que hemos hecho. ¿Está claro eso? Profe, entonces, más bien, no es sacado con lo anteriormente del seno de x, sino estamos determinando mediante el teorema del sándwich que límite de x cuando tiene infinito de seno de x sobre x es cero. ¿Así? Sí, porque de hecho no podemos hacer uso de esto. Esto que está acá no, porque este límite es cuando x tiende a cero. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos estudiando cuando calculamos este límite, estamos estudiando esta función en un entorno del cero, cuando estoy cerca del cero. ¿Ok? Entonces, cuando estoy cerca del cero, lo que este límite indica es que la expresión seno de x sobre x se acerca a 1. ¿Ok? Eso es lo que indica este límite. ¿Ok? Pero acá lo que estamos haciendo es otra cosa, porque estamos estudiando qué es lo que pasa con esa función cuando me voy para más infinito. De hecho, me estoy alejando tanto como quiero del cero, y por lo tanto el comportamiento no tiene por qué ser el mismo. Podría serlo, sí, pero no tiene por qué ser el mismo. ¿Se dan cuenta? Voy a dibujar esta función acá. F de x igual seno de x. Profe, mientras usted grafica, le quería decir que a mí no me quedó tan claro cómo, o sea, cómo llegamos a la desigualdad de seno de x sobre x y a la izquierda menos 1 sobre x y a la derecha 1 sobre x. Bueno, tenemos esta desigualdad y simplemente multiplicamos en los tres lados. Esto es algo que ya yo había comentado, me parece, No, cuando profe, hablamos del yo me teorema del refería sándwich. a que creí, tal vez me confundí, creí que tomábamos seno de x sobre x y ya eso lo multiplicábamos por 1 sobre x en ambos lados. Pero no me había fijado que teníamos un ejemplo con esa desigualdad. O sea, el ejemplo es completo. Es que esta desigualdad es la que estamos usando, ¿no? O sea, lo que Ok, quiero profe. colocar aquí en un recuadrito es lo siguiente. Cuando uno tiene, eh, es algo que creo que yo les expliqué en algún momento, ¿sí? Cuando uno tiene una desigualdad, y recordar que si usted tiene A menor o igual que B, ¿ok? Y C es mayor que 0, entonces A por C es menor o igual que B por C. Pero en cambio, si lo que tiene es que C es menor que 0, bueno, de hecho aquí con una mayor o igual, ok, entonces lo que tiene es que A por C es mayor o igual que B por C, la desigualdad acá. Eso es lo que estoy usando acá.
tengo este recordatorio acá. ¿Qué es lo que pasa? Tengo esta desigualdad, esta primera parte. Vamos a verlo así. X es positivo en el caso que estoy considerando. Entonces 1 sobre X también. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar esta desigualdad en ambos lados por 1 sobre X. Y va a quedar menos 1 sobre X menor o igual que seno de X sobre X. Esa es esta primera desigualdad. Estoy usando esta implicación, la primera implicación que está ahí en el recuadro rojo. Cuando tengo una desigualdad y multiplico ambos lados por un número mayor o igual que 0, la desigualdad se mantiene. ¿Ok? Entonces, esta primera desigualdad la estoy multiplicando por 1 sobre X, que es positivo. Entonces, en el lado izquierdo queda menos 1 sobre X, en este que está en el medio quedaría seno de X sobre X. Y eso nos lleva a esta primera desigualdad. De la misma manera, esta segunda desigualdad la multiplico por 1 sobre X en ambos lados, y queda en el lado izquierdo seno de X sobre X, en el lado derecho 1 sobre X, que es esta otra desigualdad. Cuando uno de esas dos, pues me queda esta doble desigualdad. ¿Claro? Sí, profe, claro. Ok, entonces, ahora, en el caso en el que X es negativo, uno usa la otra implicación en este recuadro rojo. Porque lo que ocurre es que si X es negativo, 1 sobre X también, y al multiplicar por 1 sobre X, la desigualdad en cambio se voltea, va para el otro lado. Ok, bueno, una vez que tengo esto, creo que queda claro por el teorema de Sandwich que lado izquierdo y lado derecho tienden a 0, el del medio también debe tender a 0. Okay. El segundo caso es el caso en el que X es negativo. Fíjense que no considero X igual a 0, sino mayor que 0 y menor que 0 en ambos estrictamente porque, bueno, aquí tengo X en el denominador, no lo puedo considerar como 0. ¿Ok? Bueno, si X es menor que 0, multiplicamos esta desigualdad, vamos a ponerla en un recuadro y vamos a ponerle un nombre. Okay. Multiplicamos asterisco, vamos a ponerle este asterisco por 1 sobre X en ambos lados, y como 1 sobre X es negativo, al multiplicar asterisco por 1 sobre X, lo que ocurre es que vamos a tener lo siguiente. Tenemos que, es básicamente lo mismo, solo que estas desigualdades cambian. Ok, esta y esta van a cambiar. En el lado izquierdo voy a tener 1 sobre X por menos 1, ¿sí? Voy a tener menos 1 sobre X en el lado izquierdo. Ahora, la desigualdad cambia, en el del medio va a ser seno de X sobre X, porque va a ser seno de X por 1 sobre X, que es esto. La otra desigualdad también cambia y vamos a tener 1 sobre X en el lado derecho, ¿sí? Porque va a quedar multiplicado 1 por 1 sobre X. Entonces, en lugar de tener esta desigualdad, okay, obtenemos esta otra. Pero esta otra desigualdad también nos sirve. ¿Queda claro por qué obtuvimos esa desigualdad? Sí, profe. Ok. Profe, Entonces, sí. estaba viendo en algunos libros y algunas guías Sí. y dice que también para este tipo de ecuaciones que son indeterminadas podríamos utilizar la ley de L-Hospital. Pero eso es para el caso, eso es cuando ya tengo derivadas. En este caso todavía no hemos llegado hasta ahí. ¿Sí? Se puede usar, pero para usarlo necesitamos pasar por el concepto de derivada. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, se puede usar en algunos casos. En este caso particular, no. En este que estamos estudiando, no. Porque esa regla se usa cuando hay indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O aquellas que se reducen, indeterminaciones que se reducen a estas. ¿Ok? Este caso no es ese caso, porque si usted hace x tender a infinito,
fíjense que el seno de x no tiende a infinito cuando x tiende a infinito. El seno de x siempre va a estar acotado por 1. Lo más grande que puede ser es 1. De manera que el numerador en esta función seno de x sobre x no tiende a infinito cuando x tiende a infinito. El denominador sí. Entonces, esta expresión no se convierte en una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Y en este caso, no se puede usar la regla de L'Hopital. ¿Okay? No para este caso. En otros casos sí, pero en este caso no es posible porque no cumple con las propiedades, con la condición que se pide en esa regla para poder usarla. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos esta desigualdad que usada exactamente de la misma manera en que se usó la que está aquí arriba, es decir, aplicando el teorema del sándwich y notando que esto vale 0, se tiene que el límite del medio también vale 0. Entonces, al aplicar nuevamente, porque como había comentado antes, el teorema del sándwich se cumple para también cuando tomamos límites con x tendiendo a más o menos infinito. Al aplicar nuevamente el teorema del sándwich, tenemos que el límite ahora cuando x tiende a menos infinito de seno de x sobre x también vale 0. ¿Ok? Es la misma conclusión en este caso. Si usted mira la gráfica de esta función, voy a alejarla más, ¿no? Entonces, esta función, que le voy a poner un color distinto, tiene por asíntota a la recta, asíntota horizontal a la recta y igual 0. No sé si se da cuenta en esa gráfica, pero es lo que está pasando ahí. Voy a ponerle no muy feo. ¿Sí? Cuando x se va para más infinito, cuando me voy más y más hacia el infinito, cuando x se hace cada vez más grande, no se distingue tanto, la gráfica de f. Bueno, aquí sí se está distinguiendo un poco, ok, pero cuando lo hago cada vez más grande, x, la distinción que hay entre la recta y igual 0 y la función f es casi imperceptible. No sé si se da cuenta de eso, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre en el otro caso, cuando x se va para menos infinito. ¿Ok? Cuando x se va para menos infinito, la situación es similar. Bueno, de hecho tiene que ser así, porque si usted ve esta función seno de x sobre x, resulta que esa es una función par. ¿Ok? Porque yo les pedimos, me parece, déjenme ver si es así, si es así o no. Yo le pedí mostrar, sí, que el producto, esto que está acá, de funciones impares o de funciones pares, es par. Y el cociente también. Entonces, en el caso de la función seno de x sobre x, seno de x es impar, entonces esta función es el cociente de dos funciones impares. Eso resulta una función par, da como resultado una función par. Y entonces lo que pasa del 0 a la derecha es lo mismo que pasa del 0 a la izquierda. Hay una reflexión ahí con respecto al eje Y. Okay, entonces, desde un principio tenía sentido que si este valía 0, este también iba a valer 0. Porque lo que pasa en el lado derecho del eje X, el lado positivo, pasa también en el lado negativo. ¿Ok? Entonces, para concluir, por tanto, la recta y igual 0 es una asíntota horizontal para esta función.
Fíjense una cosa, hay muchas personas, vamos a decirlo así, que creen que si una recta cualquiera, sea horizontal o vertical, sea asíntota, horizontal o vertical, entonces esa recta no puede cortar a la gráfica de la función f. ¿Ok? Eso no es cierto. Eso ocurre solamente para las asíntotas verticales. ¿Ok? Si una recta, la recta x igual a k, o x igual a 1, 2, lo que sea, es una asíntota vertical de la función, entonces esa recta no corta a la gráfica de f. Solamente en el caso de las asíntotas verticales se tiene que la asíntota no corta a la gráfica de f. ¿Ok? Pero en el caso de las asíntotas horizontales, estas pueden cortar a la gráfica de f. Lo que significa que una recta sea asíntota de una función es, por ejemplo, en el caso de asíntota horizontal, es que en el infinito o en el menos infinito, dependiendo del límite que yo esté considerando allí, la recta y la curva, la recta y la gráfica de la función f son muy parecidas. ¿Ok? Son casi indistinguibles. Eso es lo que significa. Pero eso no quiere decir que no pueden haber puntos en donde de hecho coincidan. ¿Ok? Entonces las asíntotas horizontales pueden cortar a la gráfica de f. De hecho, eso es precisamente lo que pasa acá en esta función. Esta función es tal que la asíntota horizontal corta a la gráfica de f. Lo mismo pasa con el siguiente tipo de asíntotas, que son asíntotas oblicuas o asíntotas inclinadas. ¿Ok? En ese caso, estas asíntotas pueden cortar a la gráfica de f. Las que no pueden cortar son las asíntotas verticales. Denme un minuto, por favor. Voy a detener la grabación por un momento y vuelvo enseguida. Disculpen. Bueno, la razón por la que esto es así, de que las asíntotas verticales no cortan con la gráfica de f, tiene que ver con que lo primero que debe pasar con respecto a la recta x igual a, al punto x igual a, para que ese punto o esa recta x igual a sea una asíntota vertical, es que el punto no puede pertenecer al dominio de la función. Fíjense lo que pasa en los ejemplos, ¿no? El punto en este caso x igual 0 no es un elemento que pertenezca al dominio de la función. ¿Okay? O por lo menos, digamos, la función no está definida en ese punto. Lo que pasa es que, lo digo de esta forma porque puede pasar que yo, en este caso, por ejemplo, redefina la función así. 1 sobre x, si x no es 0, y qué sé yo, 1 si x es igual a 0. Esto puede ser esto es otra función, es distinta a esta, porque esta en cambio tiene x igual a 0 en el dominio. ¿Okay? A lo que me refiero es que para que x igual a sea una asíntota vertical, lo primero que debe pasar es que la expresión por medio de la cual defino a la función tenga un problema de definición en ese punto. ¿Ok? Entonces, si eso es así, lo que esto significa entonces es que la gráfica de f y la recta x igual a no pueden cortarse, porque ese punto no está dentro del dominio de la función. Ok, si es que no está definida a trozos. Bueno, en fin, las asíntotas verticales no cortan la gráfica de la función, las horizontales pueden hacerlo. Ok. Ahora vamos a hablar de asíntotas oblicuas o inclinadas. Ok. Bueno, ya sabemos, nosotros sabemos que las rectas que son horizontales son de la forma y igual a una constante. Estas son rectas horizontales.
Y las rectas que son verticales son de esta forma, x igual a una constante, ¿sí? Estas son verticales, estas son horizontales, ¿verdad? Una recta, para que sea una asíntota oblicua, pues lo primero que tiene que ser es que no sea de ninguna de estas dos formas, sino que tiene que ser inclinada, efectivamente. ¿Ok? Que sea de la forma y igual a mx más b. ¿Ok? Que no sea ni de esta forma, ni de una forma, ni de la otra. Entonces, la recta y igual a mx más b es una asíntota vertical, perdón, oblicua o inclinada de f, de esta f que va de r en r, si el límite, ¿qué creen ustedes que debe pasar? Fíjense, ¿cuál es el concepto de ser asíntota? ¿Cuál es digamos, la razón por la cual uno le llama a estas rectas asíntotas? Si usted ve lo que teníamos en el caso de las eh, asíntotas verticales y asíntotas horizontales, la idea esencial era que bueno, vamos a verlo aquí en la gráfica. La idea esencial era que la función, bueno, yo borré la gráfica anterior, vamos a ponerlo igual a, ok. Lo que pasaba acá, fíjense, en el caso, voy a borrar esto, lo que pasaba acá en el caso de las asíntotas horizontales, verticales, es que la curva se acerca mucho, se parece mucho a la gráfica, a la recta, ok. Cuando me voy por la izquierda o por la derecha al punto, en este caso menos un minuto. Cuando hablo de asíntotas horizontales, la situación no era esta, era esta. No, y igual 1, era eso, exacto, esta que está acá. Cuando se trata de asíntotas horizontales, la situación es similar. La curva se acerca mucho a la gráfica de la recta. Son muy parecidas. ¿Ok? Entonces, por supuesto, en el caso de las horizontales, cuando x tiende a más infinito o x tendiendo a menos infinito, se refiere a eso. ¿Ok? En el caso de las verticales, se refiere más bien a que cuando me acerco por la izquierda o por la derecha al punto donde estoy diciendo que tengo mi asíntota vertical, la recta y la curva se parecen mucho. ¿Ok? Entonces, en fin, lo que quiero hacer notar es que una recta es una asíntota, ¿sí? de la, de la gráfica de f o de f, si es que ellas dos se parecen mucho en el sitio en el que estoy estudiándola. Es decir, en un entorno de un punto, por ejemplo, cuando estoy hablando de asíntotas verticales, o en el más o menos infinito cuando estoy hablando de asíntotas horizontales. ¿Ok? Ahora, para el caso de asíntotas oblicuas, la situación es similar. Lo que yo debo pedir para que una recta que está inclinada, sea asíntota de la función f, es que ellas dos se parezcan mucho. Que sean la diferencia entre las dos sea casi imperceptible. Pero en este caso, en el infinito o en el menos infinito. Si ocurre esto, si ocurre que, o bien, el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos la recta, que sería mx más b, es igual a 0. O sea que ellas dos, la f, la función f y la recta, se parezcan tanto que cuando me voy a infinito, se parezca tanto en el infinito que cuando tomo el límite, bueno, el límite es 0. ¿Ok?
Eso o bien esto, o bien esta misma expresión, pero con x tendiendo a menos infinito. Aquí x tendiendo a menos infinito. Si ocurre cualquiera de estas dos, entonces vamos a tener una asíntota, vamos a poner esto entre cuadros, una asíntota oblicua. ¿Sí queda claro? Esa es la definición de asíntota oblicua. Es una recta de la forma mx más b, y igual a mx más b, tal que o bien ocurre esto o bien ocurre esto otro, cualquiera de las dos. Ahora, lo que me parece que no es tan claro acá es, bueno, ¿y quién va a ser m? ¿Y quién va a ser b? Ok, o sea, si a mí ustedes me dan una recta, y igual a mx más b, yo puedo calcular estos dos límites, ¿sí? Y si ninguno de los dos es cero, entonces puedo concluir que no hay asíntota oblicua, que esa recta no es asíntota oblicua. No que no hay, sino que esa recta no es asíntota oblicua. Si alguno de los dos es cero, puedo concluir que sí es una asíntota oblicua. Ahora bien, pero la pregunta que yo me hago es cómo conseguir esa recta. Si a mí si nadie me la da, ¿cómo hago para obtener m, que es la pendiente de la recta, y b, que es eh, una de las ordenadas por donde, de uno de los puntos por donde pasa la recta? ¿Cómo hago para conseguir m y b? Es la pregunta. Si se dan cuenta que es natural preguntarse eso, porque si no, entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál recta es la que voy a considerar como candidato o candidata a asíntota oblicua? Bueno, Profe, para este caso, entonces no solo aplica para las que son rectas, sino para otro tipo de ecuaciones o funciones que se puedan transformar en y igual a mx más b. no, pero que si son de ese tipo son rectas. O sea, me parece que lo que tú estás diciendo es lo siguiente. Hay otro concepto que tiene que ver con con el parecido que tienen dos funciones. Ok, eso es otra cosa, ¿sí? De hecho, es una cosa más general que esta. No tiene que ver algo con asíntotas, pero es más general que. Y en ese caso, lo que uno tiene es funciones distintas, ¿sí? Por ejemplo, funciones g y x, f y g, pero y cuando uno toma, por ejemplo, este límite, y resulta que ese límite es 1, ¿ok? Entonces, uno dice que estas dos funciones son asintóticamente equivalentes. ¿Ok? Ese es otro concepto que nosotros no vamos a ver. Eso tiene que ver ya con otras cosas, con integrales impropias, que si es que llegamos a ver integrales impropias, probablemente hablemos un poco del concepto de ser asintóticamente equivalentes. ¿Ok? Profe, Pero hasta que no veamos ese concepto, si es que lo vemos, no vamos a ver este tampoco. profe, ¿y cómo sería la gráfica de una asíntota oblicua? Bueno, ya vamos a ver ejemplos de eso. ¿Ok? Pero antes, eh, bueno, por ejemplo, fíjate, vamos a ver la función h de x, o vamos a llamarle esto r de x, igual a, qué sé yo, cuando x tiende a infinito, por ejemplo, vemos la función x entre
seno, no, este seno de X no. Déjame pensar en un ejemplo más, vamos a buscarlo aquí en el libro. No, no. Por ejemplo, X cubo sobre X cubo sobre X cuadrado más 1. Pero aquí lo que mal es más 1. Déjame quitar estas. Ok. Fíjense que esto parece tener, aunque no lo sabemos todavía, ya lo vamos a calcular, precisamente vamos a hacer este ejemplo, parece que se acerca, cuando me voy hacia más infinito, cuando me voy hacia menos infinito, parece que se acerca a una recta que es inclinada. No sé si notan que eso es lo que parece ocurrir con esta curva, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se calcula esa recta, la asíntota oblicua. Vamos a ver quién es M y quién es B, cómo se calcula esos valores. En este caso, en caso de que Y igual a MX más B sea asíntota oblicua, de F, tenemos lo siguiente. Tenemos que F de X menos MX más B. Eso tiende a 0 cuando X tiene infinito. Pero si yo divido esto entre X, esto se convierte en lo siguiente. F de X sobre X, ¿sí? Menos M más, pero menos también B sobre X. ¿Ok? Está claro que este cociente, cuando X tiene infinito, B sobre X, cuando X tiene infinito, eso ya lo hemos visto varias veces, eso tiende a 0. ¿Ok? Y entonces cuando nosotros hacemos esto, esto va a tender a 0. ¿Ok? Pero esto que está acá también tiende a 0. ¿Por qué también tiende a 0? Bueno, porque lo que vamos a pensar es el límite del numerador, ¿no? El límite del numerador es 0. Entonces, si este sigue siendo, ¿sí? Si esto entre x sigue siendo 0, este límite va a ser 0 y por lo tanto, entonces, lo que vamos a tener que el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x va a ser igual a f. Y esta es precisamente la manera en que se calcula m. M se calcula calculando el límite de f de x sobre x. Además de esta misma igualdad, de la igualdad que tenemos aquí arriba, que es la del primer recuadro, fíjense que esto que está acá, yo lo puedo separar, ¿no? O sea, va a ser lo siguiente. Además, el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx menos b va a ser igual a 0. Es igual a 0 según esta igualdad en el primer recuadro. ¿Ok? Pero el límite de b es b, o el límite de menos b es menos b. Entonces, eso nos lleva a que el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, ¿sí? Va a ser igual a b.
Y esta sería la forma en que se calcula B en la asíntota oblicua. ¿Okay? Se calcula mediante este límite. Por supuesto, si estuviéramos hablando del límite cuando x tiende a menos infinito, así mismo serían estas dos. ¿Okay? Entonces, esa es la forma de calcular ese límite o esos elementos de la recta, que es una asíntota oblicua. ¿Okay? Para calcular m, simplemente, o sea, nosotros sabemos, la situación es que si esto es igual a 0, entonces va a ser una asíntota oblicua. ¿Okay? ¿Cómo se calcula m en esta recta? Se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. ¿Y cómo se calcula b? Se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. ¿Okay? Esa es la situación. Entonces, simplemente vamos a comenzar con un ejemplo. Una vez. Una duda. Sí, ¿Por qué para el caso de calcular la pendiente no se le tomó en cuenta B? porque cuando x tiende a infinito, esto se va para 0. ¿Sí? Y eso Ya. no va a contribuir en nada en el límite. Es- Ahora, Profe, ¿me podría explicar cómo hizo la desigualdad de la pendiente? La igualdad de la pendiente. sí, la idea detrás de esto, aunque no es digamos, falta rigurosidad en lo que yo hice, ¿ok? Es lo siguiente. Como esto vale 0, ¿sí? Eh, uno puede pensar que este cociente también va a tener límite 0, ¿ok? Si este límite es 0, por un lado, cuando tomo el límite en este cociente, voy a tener 0, pero por otro lado, cuando tomo el límite en esta expresión, voy a tener el límite de este de f de x sobre x menos m, porque menos b sobre x tiende a 0, eso no va a aparecer. Entonces vamos a tener la situación va a ser esta, ¿no? Vamos a tener, ok. La situación va a ser que por un lado voy a tener 0, que sería el límite de esto, y por otro lado voy a tener el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x menos m. Este m pasa al otro lado y tengo esta igualdad. ¿Ok? Como dije, ¿sí está claro? O sea, yo tomo el límite cuando x tiende a infinito en ambos lados de esta igualdad. En el lado izquierdo da 0, que es esto. En el lado derecho, el límite de esto es esto. ¿Ok? Porque b sobre x tiene límite 0, eso no va a aparecer en el. Entonces el m pasa al otro lado sumando y queda esta igualdad. De ahí es de donde sale esencialmente. Esa es la idea que está detrás de esto. Aunque, como dije, falta un poco de rigurosidad allí para ver eso. Pero, en fin, lo que quiero que entiendan es que cuando ocurre alguna de estas dos cosas, esto que está en el recuadro, ok, se tiene que la recta y igual a mx más b es una asíntota oblicua de la función f. ¿Cómo se calcula m y b? Bueno, fíjense, hasta aquí la definición es un poco, estaba como vacía, estaba como hueca, en el sentido de que, ok, bueno, yo puedo calcular este límite, pero ¿quién me dice quién me dice quién es m y quién es b? Ok, no sé todavía quién es m y quién es b. O sea, para saber quién es m y quién es b, yo lo que tengo que hacer es calcular estos valores, okay, estos límites. Si esos límites existen, entonces la recta y igual a mx más b va a ser una asíntota oblicua. Entonces, básicamente, calcular asíntotas oblicuas se reduce a calcular estos dos límites. Este primero, si este límite existe, de una vez vamos a tener asíntota oblicua, y en ese caso va a ser de la forma y igual a mx más b, con m igual al límite ese que estamos diciendo que existe, y b igual a este otro límite. ¿Okay? Bueno, antes de dar el primer ejemplo, solo una observación para dejar claro ese asunto. Para ver si una función f tiene asíntota oblicua,
lo que debemos hacer es calcular el primer límite, este que voy a llamar aquí, vamos a llamarle, es calcular m, vamos a decirlo así, es calcular m, usando el límite de arriba. Si ese límite existe, vamos a tener asíntota oblicua, y si no, pues no la tenemos ya. Eso sería el asunto. Si el límite existe, tendremos que la recta y igual a mx más b es asíntota oblicua de f, siendo b calculado como está arriba, ¿ok? Con el otro límite, siendo b el valor que resulta del límite de arriba. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué calculo primero este límite? Lo primero que hay que hacer es calcular m, ¿sí? Por medio de este límite. ¿Por qué calcular primero este límite? Bueno, porque si este límite no existe, entonces ya yo no puedo calcular b, porque para poder calcular b necesito m, ¿sí? Pero si m no existe, entonces ¿qué voy a usar ahí como m, ¿no? Ahora, si m sí existe, el siguiente paso es introducirlo acá y eso me va a permitir el cálculo de b. Entonces, eh, en caso de que el límite eh, con el cual se calcula m no existe, no vamos a tener asíntotas oblicuas, ahí está. Si este no existe, f no tiene asíntota oblicua. Y eso es todo lo que hay que saber acerca de, o sea, acerca del cálculo de las asíntotas oblicuas. Okay. Yo como ejemplo, vamos a ver la función esta que graficamos hace un momento. X cubo sobre x cuadrado más 1. Esa era la función, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, claramente, fíjense lo que dice la observación. Lo primero que hay que hacer para ver si ella tiene asíntota oblicua, lo primero que hay que hacer es calcular m. ¿Sí? ¿Cómo se calcula m? Por medio de este límite. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver si ese límite existe. Okay. M, que sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, ¿qué cosa es? El límite cuando x tiende a infinito de x cubo sobre x cuadrado más 1 sobre x. Evidentemente esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado arriba y abajo x cuadrado más 1. ¿Verdad? Este límite está claro por la regla rápida que vale 1. ¿Sí? Entonces la pendiente de la asíntota, primero existe asíntota oblicua. ¿Sí? Porque acabamos de ver que el límite S por el medio del cual se calcula m sí que, sí que existe. ¿Ok? Y como existe, vamos a tener asíntota oblicua. Ese límite, que es el que llamamos m, es la pendiente de la recta de la asíntota oblicua. ¿Ok?
Entonces, ya sabemos que sí existe asíntota oblicua. El siguiente paso es calcular B. Vamos a ver quién es B. Okay, y B se calcula de esta manera. Porque hay dos ingredientes que necesitamos en el cálculo de la asíntota oblicua. M y B. Si M existe, el siguiente paso para completar el cálculo de la asíntota oblicua es calcular B. Okay, y eso es lo que vamos a ver. O sea, por otro lado, el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? De f de x menos mx, que es el límite por medio del cual se calcula b, okay, este límite va a ser igual a qué cosa. Bueno, sustituyendo por supuesto el valor de m que acabamos de calcular, es el límite cuando x tiende a infinito de la función era x cubo sobre x cuadrado más 1. Y a esto le resto x. Okay, que sería m por x. Esto corresponde al límite cuando x tiende a infinito de x cubo sobre x cuadrado más 1 menos x, bueno, vamos a poner todo esto en un solo cociente, ¿no? Ser x cubo menos x por x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, por supuesto acá arriba, fíjense que se va a eliminar un x al cubo, porque aquí queda x al cubo más x, bueno, menos x al cubo menos x más bien. Entonces los x al cubo se elimina y queda menos x nada más arriba, y abajo x cuadrado más 1. Pero fíjense que este límite que queda ya por calcular, es de la forma que teníamos con el caso de la regla rápida, ¿sí? De la regla rápida, en el caso, estamos en este segundo caso, cuando el grado del de arriba es más pequeño que el grado del de abajo. En ese caso habíamos visto que el límite valía 0, siempre. ¿Ok? Entonces, esta es la situación que tenemos, el grado del de arriba es más pequeño que el grado del de abajo, entonces el límite de, de este cociente, de este último cociente que tenemos acá es 0. Eso quiere decir que b vale 0. Y por lo tanto, entonces, en conclusión, lo que tenemos es que la recta, este sería mi b, ¿no? Y igual a mx más b, que en nuestro caso sería x simplemente porque m vale 1 y b vale 0, ¿ok? Es una asíntota oblicua de f. Entonces, para contestar la pregunta que me hicieron hace un momento acerca de la gráfica de las asíntotas oblicuas, bueno, la asíntota oblicua es simplemente una recta, ¿no? Lo que pasa es que está inclinada, en este caso particular, para este ejemplo en particular, es la recta y igual a x. ¿Ok? La recta y igual a x, si usted se da cuenta, ¿ok? En comparación con, vamos a ponerle otro color acá, y a este le ponemos un color, qué sé yo, naranja. Bueno, me cambió fue la de a este al que quiero cambiarle. Ok, aquí tenemos las dos gráficas. La de la curva, la de la función que estamos estudiando, x al cubo sobre x cuadrado más 1, es la que está en naranja. Y la asíntota, que es la que está en ese verde, no sé, como marino, ¿no? Pero bueno, está claro que cuando me voy para infinito, estas dos cosas son casi indistinguibles, de que no se distingue casi la diferencia, no hay uno, bueno, me estoy acercando cada vez más y eso que no estamos tan alejados, porque fíjense que este punto que está acá, 127.5 es lo que, entre 120 y 130, es que estoy metido, ¿no? Entre 120 y 130. Y entonces, aún en ese caso, donde X no es tan grande, la situación es que no estoy,
no se distingue tanto. Si hay una pequeña distinción ahí, sí, pero no se distingue tanto la diferencia entre los dos. Entonces, para responder a la pregunta, una asíntota oblicua es simplemente una recta inclinada, ¿ok? Que en el infinito o en el menos infinito, dependiendo del límite que yo estoy considerando, eh, es muy parecida a la función f. ¿Ok? Esa es la situación en este caso. Vamos a ver, este es, ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de asíntota oblicua, a ver si consigo aquí algún ejemplo. Este otro ejemplo, creo que una asíntota, bueno, ahí está, ahí dice. Bueno, vamos a dibujar esa gráfica. Vamos a llamarle yo que x igual a x cuadrado más 1 sobre x más 1. Miren cómo es esa función ahora. Bueno, pareciera que la misma recta y igual a x va a ser la asíntota según esta gráfica, ¿no? Vamos a alejarnos un poco para ver. La misma recta y igual a x parece ser la asíntota. Bueno, el cálculo es sencillo, el cálculo es simplemente, vamos a ver, sería el ejemplo 1, y el ejemplo 2. Profe, ¿le podría subir un poquito, por favor, la conclusión? Perdón, solo la conclusión. Muchas gracias. A la hora de ponerlo por aquí. Bueno, en este caso, esta función, fíjense que esta función tiene una asíntota vertical también. Sí, porque si yo hago x tender a menos 1, bien sea por la izquierda o por la derecha, vamos a tener por un lado más infinito y por el otro menos infinito. Eso es lo que indica la gráfica acá. Cuando uno se acerca aquí, vamos a dibujar esta x igual menos 1. Fíjense que esa gráfica, la recta y igual menos 1, también es una asíntota, pero vertical en este caso. ¿Ok? Noten ustedes lo que yo decía hace un momento de que las asíntotas horizontales pueden cortar a la gráfica. Las asíntotas oblicuas también la pueden cortar, porque de hecho aquí la corta. ¿Sí? En este punto, donde se cruzan la recta esta verde y la curva azul, se corta la gráfica de f y la asíntota oblicua. ¿Ok? En este ejemplo. En algunos casos puede que no sea así. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no pasa nunca. Algunas veces pasa. Bueno, lo primero que hacemos es calcular, según la observación, calculemos m, que viene dado por el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. No, evidentemente, cuando x tiende a infinito, este límite cuando x tiende a infinito, se va a transformar en el siguiente, x cuadrado más 1, y abajo queda x por x más 1. ¿Sí? Porque a esta expresión la divido entre x, entonces queda un x más abajo. Esto, perdón, bueno, vamos a escribir esto así, x cuadrado más 1, y abajo x cuadrado más x. Ok, la regla rápida me dice que esto va a tener límite 1. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, por otro lado, el límite por medio del cual se calcula b, el límite cuando x tiende a infinito, de f de x menos mx, es parecido al ejemplo anterior. ¿Viste? Cuando x tiende a infinito, iba a ser x cuadrado más 1 sobre x más 1 menos x. ¿Ok? Y eso va a ser el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 menos x por x más 1 sobre x. Esto va a ser, deme un minuto, por favor, la grabación. Para concluir con esto, pues este límite también va a ser 0. ¿Ok? Perdón, va a ser 0. No, de hecho no. Aquí va a ser, los x cuadrados se van a ir y vamos a tener límite cuando x tiende a infinito. Arriba va a quedar va a quedar menos x más 1. ¿Sí? Es la función que estoy En la considerando. parte de arriba no es también sobre x más 1. Ya, que f de x era x cuadrado más 1 sobre x más 1, ¿no? Ok, está bien. Entonces tengo esto así, queda menos x más 1, ¿verdad? Y abajo x. Profe, en la parte de abajo no es x más 1 también. En la segunda línea. Claro, aquí estoy haciéndolo x más 1. Sí, ¿verdad? Esa es la situación. Esto va a ser menos 1. Cuando x tiende a infinito. Bueno, fíjense que tiene sentido. Esta es la gráfica x cuadrado más 1. Yo creo que estoy haciendo aquí la cuenta un poco mal. F de x sobre x. El límite es 1. Y este menos este va a ser x cuadrado más 1 menos x cuadrado menos x. Pues sí, es menos 1. No, ya está. Está bien, disculpa. Así, y es igual a mx más 1 sería x más x. Bueno, vamos a ponerlo así. mx más b es x menos 1. Es asíntota oblicua. Okay. De hecho, entonces aquí la recta no es esta y igual a x, sino y igual x menos 1. ¿Sí? Esa es la asíntota oblicua acá. Ahí sí, se dan cuenta. Ahora la gráfica sí es la correcta, la de la asíntota oblicua. Entonces tenemos esto por asíntota oblicua. Así es como se calcula, pero me parece que la forma de hacerlo está bastante claro de entender, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, profe, está claro. Por mi parte sí, profe. Voy a detener la grabación.